Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido que tu fe se estaba apagando justo cuando tu mente ya no aguantaba más? No porque dejaste de creer en Dios, sino porque el cansancio mental se fue acumulando tanto, las preocupaciones tan pesadas, la ansiedad tan constante, que empezaste a dudar de si realmente tenías la fortaleza para seguir adelante. Pero ¿y si te dijera que precisamente ahí, en ese agotamiento mental, en esa mente que ya no encuentra salida, es donde la fe en Dios hace su trabajo más poderoso? Filipenses 4:13 dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Y lo que ese versículo promete no es solo paz espiritual, es fortaleza mental real. La capacidad de pensar con claridad cuando todo a tu alrededor es caos. La capacidad de no derrumbarte cuando la presión es insoportable. Hoy vamos a hablar de cómo la fe en Dios te hace más fuerte mentalmente, de cómo una mente anclada en Dios resiste lo que una mente sola no puede sostener. Vas a entender por qué hay personas que pierden el trabajo, la salud, la familia, y siguen de pie con una paz que no tiene explicación humana, y otras que lo tienen casi todo pero viven presas del miedo, la ansiedad y el agotamiento interior. La diferencia no es la situación, es la fe que llevan adentro, porque la fe no es un escudo que evita el dolor, es la columna vertebral que mantiene tu mente de pie cuando el dolor llega. La Biblia cuenta de alguien que enfrentó exactamente esto. Era un hombre íntegro, temeroso de Dios, con familia, salud y prosperidad. Hasta que en un solo día el cielo pareció voltearse en su contra. Perdió sus hijos, sus bienes, su salud. Su cuerpo se llenó de llagas. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Y sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron. En medio de ese colapso total, este hombre no perdió la mente. No la perdió porque su fe era más profunda que su dolor. Al final Dios le habló, lo restauró y le devolvió el doble de todo. Ese hombre era Job. Y su historia nos enseña que la fe sostenida en la tormenta produce una fortaleza mental que ninguna crisis puede destruir. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete al canal, activa la campanita y escribe ahora en los comentarios. Mi fe me hace fuerte. Detinone, quédate hasta el final, porque ahí puede estar la clave que Dios tiene guardada justo para ti. Vamos a entrar juntos en esto, porque lo que Dios quiere mostrarte hoy puede cambiar para siempre la forma en que tu mente enfrenta la vida. 1. La mente que no conoce a Dios es una mente sin ancla. Hay una imagen que nunca he podido olvidar. Un barco en medio de una tormenta brutal, con olas que golpean por todos lados, con el viento rugiendo sin misericordia. Y en ese barco hay dos tipos de marineros. Unos que corren de un lado para otro, presas del pánico, sin saber qué hacer, convencidos de que van a morir. Y otros que trabajan con calma, con los pies firmes, ejecutando cada maniobra con precisión. La diferencia entre esos dos grupos no es la experiencia ni el talento, es el ancla. Los primeros saben que si el barco se mueve demasiado, no hay nada que los sostenga. Los segundos saben que aunque las olas sean enormes, hay algo en el fondo que mantiene al barco en su lugar. Eso es exactamente lo que pasa con la mente humana cuando no tiene a Dios. Una mente sin fe es una mente sin ancla, y una mente sin ancla es arrastrada por cualquier corriente, por cualquier noticia mala, por cualquier palabra hiriente, por cualquier incertidumbre que aparezca en el horizonte. Y lo más peligroso no es que esa mente se angustie, lo más peligroso es que esa mente empiece a construir realidades que todavía no existen. Empiece a proyectar catástrofes que aún no han llegado. Empiece a vivir en un futuro de miedo que solo existe dentro de su propia cabeza. Y aquí es donde necesito ser directo contigo, porque esto es algo que muchos cristianos no quieren escuchar. Hay personas que llevan años en la iglesia, que conocen los versículos de memoria, que oran todas las mañanas, y sin embargo su mente sigue siendo una tormenta constante. Sigue siendo un campo de batalla donde la ansiedad gana más batallas que la paz. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme entre conocer a Dios con la cabeza y conocerlo con la fe, entre saber que Dios existe y confiar realmente en que Dios actúa. La fe que fortalece la mente no es la fe que repite versículos como fórmulas mágicas. Es la fe que ha decidido, en lo más profundo del ser, que Dios es quien dice ser.
que su palabra es verdad aunque las circunstancias digan lo contrario, que su promesa se cumple aunque los tiempos no sean los que uno esperaba. Piensa en lo que le pasó a Pedro aquella noche en el mar de Galilea. Jesús caminaba sobre el agua y Pedro, con una valentía que pocos comprenden, le pidió que lo llamara, y Jesús lo llamó. Y Pedro salió del barco, y caminó sobre el agua. Ese momento es uno de los más extraordinarios de todo el Nuevo Testamento. No porque Jesús hiciera un milagro, sino porque una mente humana, anclada en la fe, fue capaz de hacer algo que desafía toda lógica natural. Pedro no caminó sobre el agua por su fuerza mental. Caminó porque su mirada estaba fija en Cristo, pero en el momento en que apartó los ojos, en el momento en que la mente se desconectó de esa ancla, empezó a hundirse. Y eso es exactamente lo que pasa hoy. Cuando la mente pierde su ancla en Dios, empieza a hundirse. No de golpe, poco a poco. Primero la ansiedad, luego el insomnio, luego la desesperanza, luego ese pensamiento oscuro que dice que nada va a mejorar, que Dios no está escuchando, que estás solo en esto. Necesito que entiendas algo fundamental. El enemigo no pelea principalmente contra tu economía, ni contra tu salud, ni contra tus relaciones. El enemigo pelea contra tu mente, porque sabe que si conquista tu mente, todo lo demás cae solo. Si logra que pienses que Dios te abandonó, que no hay salida, que eres demasiado débil para seguir, entonces no necesita hacer nada más. Tú mismo te encargarás de rendirte. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, no nos dio solo promesas de prosperidad material. Nos dio algo mucho más valioso. Nos dio su palabra como arma mental. Romanos 12:2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». ¿Escuchaste eso? Transformaos, por medio de la renovación del entendimiento, de la mente. Dios sabe que la batalla más importante de tu vida se pelea entre tus dos orejas, y hay algo más que quiero que veas aquí. Esa renovación no es automática. No pasa porque te bautizan o porque oras una sola vez. Es un proceso. Es una decisión diaria de alimentar tu mente con la verdad de Dios en lugar de alimentarla con el ruido del mundo. Porque lo que entra en tu mente forma tu realidad interior. Y tu realidad interior determina cómo respondes a todo lo que te pasa afuera. ¿Sabes qué es lo que hace la fe a nivel mental? La fe te da un marco de referencia que trasciende las circunstancias. Cuando tu mente tiene fe, no procesa los problemas de la misma manera que una mente sin fe. Una mente sin fe ve un diagnóstico médico y piensa, es el fin. Una mente con fe ve ese mismo diagnóstico y piensa, Dios tiene la última palabra. Una mente sin fe ve una crisis financiera y entra en pánico total. Una mente con fe ve esa misma crisis y recuerda que el mismo Dios que proveyó antes puede proveer de nuevo. No estoy diciendo que la fe elimina el dolor o la preocupación. Estoy diciendo que la fe cambia la forma en que tu mente procesa ese dolor. Y eso es lo que produce fortaleza mental real. Déjame decirte algo que he visto una y otra vez en personas que atraviesan pruebas devastadoras. Los que salen más fuertes no son necesariamente los más inteligentes ni los más preparados. Son los que tienen una fe que no depende de las circunstancias. Son los que en medio del caos pueden decir, como Pablo desde su celda, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esa palabra aprendido es clave. No nació así, lo aprendió, a través de las pruebas, a través de la fe ejercitada en el fuego. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No quitarte las pruebas, fortalecerte en ellas. Construir en tu mente una arquitectura de fe tan sólida que cuando lleguen las tormentas, y van a llegar, tu mente no colapse, tu mente resista, tu mente encuentre en Dios lo que ninguna circunstancia puede darte ni quitarte. Escríbeme en los comentarios de dónde me estás viendo hoy. Ciudad, país, donde sea. Quiero saber que este mensaje está llegando a lugares que quizás ni imagino. Y mientras escribes eso, sigue escuchando, porque lo que viene es todavía más profundo. 2. La fe es un músculo. Se fortalece con el uso, no con la comodidad. Hay una verdad que la mayoría de los cristianos conoce, pero que pocos están dispuestos a vivir, y es esta.
La fe no crece en la comodidad. La fe crece en la resistencia. La fe crece cuando hay algo que superar, algo que enfrentar, algo que desafía todo lo que creías posible. Y exactamente de la misma manera que un músculo físico solo se desarrolla cuando se somete a tensión, a peso, a esfuerzo que va más allá de lo que ya puede hacer. La fe se desarrolla cuando enfrenta situaciones que van más allá de lo que tú solo puedes resolver. Y esto tiene una implicación directa para tu mente. Porque una mente respaldada por una fe que ha sido probada es completamente diferente a una mente respaldada por una fe que nunca ha sido desafiada. La primera sabe, no por teoría sino por experiencia vivida, que Dios cumple, que Dios aparece, que Dios no abandona. La segunda cree que Dios puede hacerlo, pero no tiene cicatrices que lo prueben. La historia de Daniel nos enseña algo poderoso sobre esto. Daniel no llegó al foso de los leones sin preparación. Llegó después de años de una disciplina espiritual diaria, constante, inamovible. 3 veces al día se arrodillaba a orar, aunque hubiera decreto real que lo prohibía. Esa rutina no era un ritual vacío. Era el entrenamiento de una mente que había decidido que Dios era su ancla absoluta sin importar el costo. Y cuando llegó la prueba máxima, cuando lo lanzaron al foso, su mente no entró en pánico, porque ya había enfrentado versiones menores de ese mismo miedo muchas veces antes, y cada vez que lo había enfrentado con fe, su mente se había vuelto un poco más fuerte. Esto es algo que necesitas entender para tu propia vida. Esas situaciones que sientes que te están quebrando, ese problema que regresa una y otra vez, esa prueba que no termina, no es señal de que Dios te olvidó. Puede ser señal de que Dios está entrenando tu mente para algo que requiere una fortaleza que todavía no tienes. Y eso no es un castigo, es una preparación. Pero aquí hay algo que también debo decirte con toda claridad, porque hay un error muy común que cometen muchas personas de fe y que en lugar de fortalecerlos, los debilita. Es el error de confundir resistencia con negación. Hay personas que cuando la vida les golpea, en lugar de procesar el dolor con fe, lo sepultan con religiosidad. Dicen, todo está bien, gloria a Dios, cuando por dentro están destrozados. Y eso no es fe. Eso es una máscara espiritual. Y las máscaras no sanan, las máscaras esconden, y lo que se esconde sin sanar eventualmente explota. La fe genuina no niega la realidad, la enfrenta con Dios. Hay una diferencia enorme entre decir, esto no me duele porque soy creyente, y decir, esto me duele profundamente, pero sé que Dios está conmigo en este dolor y que tiene el poder de transformarlo. El primero es negación, el segundo es fe, y solo el segundo produce fortaleza mental real. El Salmo 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no se acerca a los que fingen estar bien, se acerca a los quebrantados, a los que reconocen su necesidad, a los que en medio del dolor levantan los ojos hacia Él sin pretender que todo es perfecto. Y eso requiere una valentía mental que muy pocos ejercen, porque vivimos en una cultura, incluso dentro de la iglesia, que premia la apariencia de fortaleza y penaliza la vulnerabilidad honesta, donde admitir que estás luchando mentalmente se siente como una confesión de poca fe. Pero eso es una mentira que ha dejado a muchísimas personas solas con su dolor, sin poder acudir a Dios honestamente porque sienten que su lucha mental los descalifica como creyentes. Escucha esto con atención. Tu lucha mental no te descalifica. Tu lucha mental es el terreno donde Dios quiere demostrar su poder. Pablo mismo escribió en 2 Corintios 12:9, mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No dijo que el poder de Dios aparece cuando ya eres fuerte. Dijo que se perfecciona en la debilidad, que se manifiesta en el lugar exacto donde tú reconoces que no puedes solo. Entonces, la pregunta no es si vas a enfrentar pruebas que desafíen tu mente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esas pruebas? Porque tienes 2 opciones. Puedes dejar que te quiebren, o puedes dejar que te entrenen. Y la diferencia entre esas 2 opciones no está en la intensidad de la prueba. Está en la decisión de mantener la fe activa en medio de ella. ¿Y cómo se mantiene la fe activa cuando la mente está al límite? No con fuerza de voluntad, con disciplina espiritual.
Con la decisión consciente de seguir alimentando tu mente con la palabra de Dios, aunque no tengas ganas, de seguir orando aunque sientas que el cielo está cerrado, de seguir adorando aunque las lágrimas caigan mientras lo haces. Porque esas decisiones, tomadas una y otra vez en medio del dolor, son las que construyen la arquitectura de una mente fuerte en la fe. Josué 1:9 no es solo un versículo de motivación para colgar en la pared, es una instrucción directa de Dios a una mente humana en crisis. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le estaba hablando directamente a la mente de Josué. Le estaba diciendo, no dejes que el miedo tome el control, no dejes que el desaliento dirija tus decisiones, porque yo estoy contigo, y esa presencia es suficiente, y lo mismo te dice Dios a ti hoy. No dejes que el miedo tome el control de tu mente, no dejes que la ansiedad escriba el guión de tu vida. No dejes que los pensamientos derrotistas te convenzan de que el capítulo que estás viviendo es el final de tu historia. Porque no lo es el entrenamiento. Y el entrenamiento siempre precede al triunfo. Si alguien está viendo esto y siente que su mente está al límite, que el cansancio es real y profundo, quiero que escribas en los comentarios: Dios, confío en ti aunque no entiendo. No porque sea una fórmula mágica, sino porque declararlo en voz alta, hacerlo visible, es un acto de fe que comienza a mover algo en tu interior. Es tu mente diciéndole a tus circunstancias: tú no tienes la última palabra aquí. 3. Lo que piensas determina lo que vives. La batalla comienza en la mente. Si hubiera una verdad que quisiera que te llevaras grabada a fuego de todo lo que estamos hablando hoy, sería esta. La vida que vives hacia afuera es, en gran medida, el reflejo de la vida que has construido hacia adentro. Lo que piensas de Dios determina cómo reaccionas ante las crisis. Lo que piensas de ti mismo determina hasta dónde te atreves a creer. Lo que piensas sobre el futuro determina si te paralizas con miedo o avanzas con fe. La batalla más importante de tu vida no se pelea en tus circunstancias, se pelea en tu mente, y la Biblia lo sabe. Por eso Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No dice que eres lo que tienes, no dice que eres lo que otros piensan de ti, dice que eres lo que piensas en tu corazón. Eso es una afirmación radical sobre el poder de la mente, y es una responsabilidad enorme que muchos creyentes no están tomando en serio, porque hay algo que he visto repetirse una y otra vez. Personas que oran pidiendo cambios en su vida exterior, pero que no han trabajado en transformar su vida interior. Que piden a Dios nuevas oportunidades, pero que en su mente siguen convencidos de que no las merecen. Que oran por sanidad, pero en su pensamiento profundo ya asumieron que no se van a sanar. Y esa contradicción entre lo que piden con la boca y lo que creen con la mente es una de las razones más comunes por las que muchos creyentes viven frustrados espiritualmente. No estoy hablando de un principio de positivismo vacío. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de la transformación del pensamiento que produce la fe genuina. Porque cuando tu mente realmente cree que Dios es quien dice ser, cuando esa convicción no es solo intelectual, sino visceral y profunda, esa mente comienza a ver la realidad de una manera diferente. No ignora los problemas, los enfrenta desde una perspectiva diferente. Desde una perspectiva donde Dios es más grande que cualquier obstáculo. La historia de Caleb y Josué en el desierto es uno de los ejemplos más poderosos de esto en toda la Escritura. 12 espías fueron a explorar la tierra prometida. 12 hombres vieron exactamente lo mismo, las mismas ciudades amuralladas, los mismos gigantes, la misma tierra fértil y abundante, pero 10 de ellos regresaron con un reporte que paralizó a toda una nación. Dijeron: éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. ¿Escuchas eso? Como langostas. No era la realidad objetiva, era la realidad que habían construido en su mente, y esa realidad mental los condenó a 40 años de desierto. Pero Caleb y Josué vieron lo mismo y llegaron a una conclusión completamente diferente. Dijeron: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Mismas circunstancias, mismo paisaje, mismo peligro, mente diferente,
Fe diferente. Resultado diferente. Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Los otros 10, y toda la generación que los siguió en su miedo, murieron en el desierto. Eso es lo que hace la diferencia. No la situación, la mente que enfrenta la situación. Y ahora te hago la pregunta directamente. ¿Cuál es el reporte que tu mente está generando sobre tu situación actual? ¿Estás viendo gigantes que te hacen sentir como langosta? ¿O estás viendo una tierra que Dios ya prometió y que puedes tomar con Él? Porque esa pregunta no es retórica. Es la pregunta que determina si vas a seguir dando vueltas en tu propio desierto o si vas a avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Filipenses 4:8 es una de las instrucciones más prácticas y más ignoradas de todo el Nuevo Testamento. Pablo dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto no es una sugerencia, es un mandato. Es Dios diciéndole a tu mente: yo sé lo que te están haciendo los pensamientos equivocados, y te doy instrucciones específicas sobre qué poner en su lugar. Porque la mente no funciona en vacío. Si sacas un pensamiento de miedo y no lo reemplazas con algo, vuelve. Y vuelve con refuerzos. Por eso el trabajo de la fe en la mente no es solo resistir los pensamientos negativos, es reemplazarlos activamente con la verdad de Dios. Cada vez que tu mente dice, no voy a poder, la fe responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que tu mente dice, estoy solo en esto, la fe responde, nunca te dejaré ni te desampararé. Cada vez que tu mente proyecta el peor escenario posible, la fe responde, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto no es autosugestión, es renovación del entendimiento. Es la mente siendo transformada por la palabra de Dios hasta que esa palabra se convierte en el filtro a través del cual procesas toda la realidad. Y quiero hablarte de algo que muy pocos pastores mencionan con claridad. Hay pensamientos que no son tuyos. Hay voces en tu mente que no vienen de tu razonamiento natural, sino de una guerra espiritual real. Y esos pensamientos tienen características reconocibles. Son repetitivos. Son paralizantes. Son condenatorios. Te dicen que eres un fracaso, que Dios está enojado contigo, que ya es demasiado tarde para ti, que tu situación no tiene solución. Esos pensamientos no son análisis objetivos de tu realidad, son dardos de fuego. Y Efesios 6:16 dice que el escudo de la fe puede apagarlos todos, pero para usar el escudo tienes que levantarlo. Y levantarlo significa tomar una decisión activa de no darle hospedaje a esos pensamientos en tu mente, de no permitir que se instalen, crezcan y produzcan fruto en tu vida, de confrontarlos con la palabra de Dios cada vez que aparezcan. No una vez, cada vez, porque la batalla de la mente es una batalla diaria, y los que ganan esa batalla no son los más talentosos ni los más educados, son los más consistentes, los que día tras día, prueba tras prueba, eligen anclar su mente en la verdad de Dios. ¿Estás luchando con pensamientos que te están robando la paz? ¿Con una mente que parece que no puedes controlar? Escribe en los comentarios. Hoy elijo renovar mi mente con la palabra de Dios. No porque sea fácil, sino porque es la decisión que cambia todo. 4. La paz que sobrepasa todo entendimiento, el fruto de una fe madura. Hay algo que distingue a una persona con fe madura de una persona con fe inmadura, y no tiene que ver con cuántos años lleva en la iglesia, ni cuántos versículos puede recitar. Tiene que ver con la paz. No con la ausencia de problemas, con la presencia de paz en medio de los problemas. Una paz que no tiene explicación lógica, una paz que confunde a los que te rodean porque no entienden cómo puedes estar tranquilo en medio de lo que estás viviendo. Esa paz es el fruto más visible de una fe que ha madurado a través del fuego. Filipenses 4:7 lo describe así. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en algo extraordinario en ese versículo. Dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento.
Eso significa que no se puede explicar con la lógica humana. No se puede fabricar con técnicas de manejo del estrés. No se puede comprar ni conseguir con éxito material. Es una paz que viene de Dios y que su característica principal es que guarda. Guarda los corazones, guarda los pensamientos, es decir, actúa como un guardián de tu vida interior, como un centinela que está en la puerta de tu mente diciéndole al caos, hasta aquí. Pero hay algo que muchos no ven en ese versículo porque no leen lo que está justo antes. Los versículos 4-6 dicen, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz no llega sola, llega después de una decisión. La decisión de no quedarte con el afán para ti mismo. La decisión de llevarlo delante de Dios, con oración, con ruego, con acción de gracias. Ese proceso, ese movimiento de llevar la carga a Dios en lugar de cargarla solo, es lo que abre la puerta para que esa paz entre y haga su trabajo en tu mente. Y aquí es donde necesito ser pastoral y directo contigo. Muchos creyentes llevan años orando pero sin soltar. Oran y luego recogen la carga de vuelta. Dicen, Señor, te entrego esto, y a los 5 minutos ya están rumiando el problema de nuevo, construyendo escenarios de catástrofe en su mente, viviendo en el peor caso posible que todavía no ha llegado. Y eso no es oración. Es un monólogo de preocupación disfrazado de oración. La oración genuina que produce paz es la que realmente suelta. La que dice, Señor, esto está en tus manos, y yo confío en que tus manos son más capaces que las mías. Esa confianza, esa cesión del control a Dios, es lo que transforma la mente. Porque gran parte del agotamiento mental que viven las personas no viene de los problemas en sí. Viene del intento constante de controlar lo que no pueden controlar. De intentar resolver en su mente lo que solo Dios puede resolver en la realidad. Y esa tensión, ese esfuerzo mental perpetuo de querer tener todas las respuestas y controlar todos los resultados, es agotador. Destruye la paz. Destruye el sueño. Destruye la alegría. La fe madura aprende a hacer algo que va completamente en contra del instinto humano. Aprende a descansar en la incertidumbre. Aprende a decir, no sé cómo va a salir esto, pero sé quién está en control. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque no necesitas saber el cómo cuando confías en el quién. Isaías 26:3 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz. No paz parcial, no paz intermitente, completa paz. Para quien su pensamiento persevera en Dios. Eso es lo que produce una mente anclada en fe madura. No la ausencia de tormentas. La presencia de una paz que las tormentas no pueden tocar. Y quiero hablarte de algo que pocas veces se enseña con la profundidad que merece. Esa paz no es pasiva, es activa. La paz de Dios en una mente de fe produce valentía, produce claridad, produce la capacidad de tomar decisiones difíciles sin paralizarse, produce la capacidad de avanzar cuando todo indica que deberías detenerte. Porque una mente en paz puede pensar con claridad, puede escuchar a Dios con claridad, puede discernir con claridad. Y eso es una ventaja extraordinaria en los momentos más críticos de la vida. Pablo vivió este principio en carne propia de una manera que resulta casi imposible de comprender desde la lógica humana. Cuando escribió la carta a los Filipenses, cuando escribió ese «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», estaba en prisión. Estaba esperando un juicio que podía terminar con su vida. No tenía certeza de salir libre. Y aún así, escribió, «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia». Esa palabra contentarme en el griego original es autarkeia, que significa autosuficiencia interior, independencia de las circunstancias externas. No porque Pablo fuera estoico, ni porque ignorara su situación, sino porque había encontrado en Cristo una fuente de fortaleza interior que ninguna circunstancia exterior podía secar. Eso es lo que la fe madura produce en tu mente. Una fuente interior que no depende de lo que pasa afuera, que fluye aunque el trabajo se pierda,
que fluye aunque la relación se rompa, que fluye aunque el diagnóstico sea aterrador, que fluye porque no tiene su origen en las circunstancias sino en Cristo mismo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto me lleva a algo que quiero que consideres profundamente. La fortaleza mental que produce la fe no es algo que se obtiene de repente. Es algo que se construye. Se construye en las mañanas donde eliges leer la palabra aunque no tengas tiempo. Se construye en las noches donde eliges orar aunque estés agotado. Se construye en los momentos donde eliges confiar aunque no veas nada. Se construye en las pruebas donde te niegas a rendirte, aunque todo dentro de ti quiera hacerlo. Ladrillo a ladrillo. Decisión a decisión. Día a día. Y cada vez que eliges la fe sobre el miedo, cada vez que eliges la confianza sobre la ansiedad, cada vez que eliges la palabra de Dios sobre la voz del pánico, estás poniendo otro ladrillo en esa arquitectura interior. Y llega un momento en la vida de una persona que ha construido esa arquitectura con consistencia y fidelidad, donde la tormenta llega y simplemente no puede derrumbarla. No porque sea perfecta, no porque no sienta el impacto, sino porque lo que está construido sobre la roca de la fe en Dios no se cae cuando sopla el viento. Mateo 7:24 y 25 lo dice con una claridad que no necesita elaboración. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La lluvia cayó sobre los dos. Los ríos vinieron para los dos. Los vientos soplaron para los dos. La diferencia no fue la tormenta, fue el fundamento. Y el fundamento de una mente fuerte es la fe en Dios. Una fe que se practica, que se alimenta, que se ejerce en el día a día hasta que se convierte en la base sólida de todo tu ser interior. Eso es lo que Dios quiere para ti. No una vida sin tormentas. Una mente tan fundamentada en Él que las tormentas no puedan moverte de donde estás parado. Una mente que en medio del caos pueda decir con convicción: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón. ¿Este mensaje dejó algo valioso en tu vida hoy? Si es así, dale like a este video. Y si ahora mismo vino alguien a tu mente mientras escuchabas, alguien que necesita esta palabra sobre fortaleza mental y fe, compártelo con esa persona. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Nada de lo que Dios permite en tu camino es accidental. Suscríbete a este canal. Piensa en ello como plantar una semilla. Cada vez que regresas, cada vez que escuchas, esa semilla crece, y los árboles que producen más fruto son los que tienen raíces más profundas. Tú estás aquí echando raíces. No lo dejes. Y ahora escribe en los comentarios esta frase: hoy mismo decido que confío en Dios con toda mi mente y toda mi fuerza, porque Él es mi fortaleza. Señor, hoy me paro en la brecha por cada persona que está escuchando esta palabra. Tú conoces los nombres, conoces las historias, conoces las noches sin dormir, los pensamientos que no los dejan en paz, el agotamiento que llevan en el alma sin que nadie lo vea. Conoces al que sonríe afuera pero por dentro está quebrándose. Conoces al que ora pero siente que el cielo está cerrado. Conoces al que ha aguantado tanto tiempo que ya no sabe si puede aguantar un día más. Y Señor, yo te pido hoy que hagas en cada una de esas mentes lo que solo tú puedes hacer. Que entres en ese espacio interior donde ninguna terapia humana llega, donde ninguna palabra de aliento humano alcanza, y que con tu presencia lo llenes todo. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no se puede fabricar, ni comprar, ni explicar, entre hoy en cada corazón que ha recibido esta palabra. Señor, tú dijiste que eres el médico de los quebrantados de corazón y que veniste a sanar a los que tienen el espíritu aplastado. Hoy reclamo esa promesa para cada oyente, para el que enfrenta una enfermedad que no comprende, que sepa que tú tienes la última palabra sobre su cuerpo. Para el que enfrenta una crisis económica que lo tiene al borde, que sepa que el mismo Dios que alimentó a 5,000 con 5 panes puede proveer de maneras que él ni imagina. Para el que enfrenta una ruptura, una pérdida, una traición, que sepa que tú eres el restaurador de lo que fue destruido
y el sanador de lo que fue roto. Señor, renueva la mente de cada uno de ellos. Transforma sus pensamientos desde adentro. Que cuando el miedo llegue, tu palabra sea más fuerte. Que cuando la duda aparezca, la fe que has construido en ellos sea más grande. Que cuando el enemigo susurre que están solos, la certeza de tu presencia sea tan real que ese susurro no tenga poder. Que cada persona que escuchó este mensaje hoy no sea la misma que lo empezó a escuchar. Que algo se haya movido. Que algo haya sanado. Que algo haya sido liberado. Porque tú no dejas ir tu palabra vacía. Ella siempre cumple el propósito para el que fue enviada. Gracias, Señor, porque estás obrando ahora mismo aunque no lo veamos. Gracias porque tu fidelidad no depende de nuestras circunstancias. Gracias porque cuando todo tambalea, tú permaneces. Que cada mente que recibió esta palabra hoy descanse en esa certeza. Que cada corazón que abrió esta puerta hoy encuentre en ti la fortaleza que ningún problema puede quitarle. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.